Paolo di Dono, conocido como Paolo Uccello, fue un pintor y matemático florentino del 480. De su vida se conocen pocos detalles. Una de las principales fuentes de información es Giorgio Vasari. Vasari hace una biografía de Paolo Uccello en su libro Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos. En este apartado dice que Uccello pudo llegar a ser, en palabras de Vasari, el más delicioso y original genio, después de Giotto, claro está. Si Paolo no hubiese dedicado tanto tiempo a la perspectiva, en vez de dedicar su esfuerzo a figuras y animales, y según Vasari, el cuidado excesivo de la perspectiva hace que el estilo sea seco y lleno de perfiles, además de hacerlo caer en la soledad, la melancolía y la pobreza. Paolo fue más pobre que famoso estando vivo. A la edad de 10 años, Paolo fue discípulo del escultor Lorenzo Ghiberti, quien fue una notable influencia en su trabajo. En esta época, también Paolo conoce a Donatello y comienzan una amistad que durará toda su vida. Donatello le reprochó a Paolo en repetidas ocasiones su obsesión con sus estudios y el perder el tiempo con absurdas especulaciones geométricas. Vasari cuenta que la primera pintura que realizó Paolo fue un San Antonio y unos santos Cosme y Damián entre mujeres, que fue un encargo para el Hospital del Elmo en Florencia. Paolo hizo minuciosos estudios de perspectiva y para realizarlos se convirtió en un ermitaño encerrado durante meses sin contacto humano. Vasari también cuenta que Paolo tenía una gran afición por los animales. En su casa siempre tenía dibujos de gatos, perros, toda clase de animales extraños, porque su pobreza no le permitía poseer ejemplares reales. Tenía un especial gusto por los pájaros, de ahí su apodo. Paolo también fue uno de los más grandes paisajistas de su época. Sin embargo, según Vasari, el obsesivo cuidado en la perspectiva de sus obras hizo que Paolo descuidara otros detalles de la pintura. En sus cuadros lograba transmitir diversos sentimientos humanos. Las temáticas de sus pinturas fueron principalmente batallas medievales y pintura religiosa. Por su naturaleza fantástica, aunque fuertemente criticada. En una época liderada por el orden racional de Brunelleschi y los estudios de Alberti, por las conquistas de Donatello y de Masaccio, la obra de Uccello destaca por su reflexión apasionada sobre la perspectiva, apartándose de los principios de sus contemporáneos para estudiar de una manera diferente el problema de la óptica, distinguiéndose por una búsqueda permanente de la pureza de la forma y de la expresión. Sorprende por su naturaleza fantástica, aunque fuertemente criticada. En lugar del realismo clásico en que otros artistas fueron pioneros, su estilo se describe mejor como idiosincrásico, haciendo hincapié en el color, la superposición y la perspectiva para generar profundidad. En muchas de sus pinturas, Uccello utiliza distintos puntos de fuga para representar objetos o temas dentro de una misma composición, llevando así la perspectiva hasta extremos no explorados. Con esto logra que la perspectiva general de sus obras sea un poco confusa y difícil de entender. Vasari en sus vidas atribuye a Uccello la expresión: «Oh, qué asunto tan dulce la perspectiva». Paolo Uccello tiene una visión más ecléctica que sus contemporáneos, mezclando costumbres antiguas junto con modernas. Trató de aplicar un nuevo método científico para describir objetos del espacio tridimensional en el plano, buscando representar siempre en correcta perspectiva todas las cosas que veía. El masocchio es la geometrización del sombrero florentino, que Paolo ha representado varias veces en su obra. En las dos versiones de su obra, San Jorge y el Dragón, se notan múltiples puntos de fuga, aunque también ha realizado obras con un único punto de fuga. Monumento funerario o monumento ecuestre a Sir John, encargado en 1436 por la Basílica de Santa María del Fiore de Florencia. Es uno de los trabajos pioneros en el desarrollo de la perspectiva en el arte. El mismo fresco supone dos puntos de vista diferentes, uno para la proyección del caballo y del caballero
casi ortogonal, y el otro para la arquitectura del sarcófago, hecha para ser vista desde abajo, según una perspectiva en la cual el cuadro está constituido por la cornisa que se halla encima de la firma y por el margen izquierdo del fresco. Dos elementos que determinan para el observador un punto de vista situado a la izquierda. El milagro de la hostia profanada. Son 6 episodios que representan de manera narrativa la historia de un usurero judío, a quien una pobre mujer, incapaz de pagar su deuda, le entrega una hostia consagrada. El judío la profana, lo detienen y lo queman vivo con toda su familia. El Papa vuelve a consagrarla. La alternancia exterior-interior de la representación encuentra su elemento unificador en las balaustradas que sugieren, con su ritmo ortogonal, una arquitectura de villa que sirve de marco a la acción. Un rojo intenso domina, apreciándose alternancias cromáticas y formalismos de color que buscan crear juegos ópticos. Esto, sumado al anamorfismo de las figuras y diferentes puntos de vista del observador, nos muestra cómo Paolo desfigura la realidad en un intento de experimentar con ella. En las escenas de interior nos muestra un suelo ajedrezado en perspectiva, geometría inicial en el estudio de la perspectiva lineal. En la casa en el bosque, datada en 1470, el movimiento de los caballos y el alboroto de los perros siguen líneas diagonales, o paralelas al plano de la representación. Crean un dinamismo y agitación que señalan una fuga central. En oposición están los troncos del bosque, con un ritmo inmóvil. Este registro explora una dialéctica tanto en movimiento como en color.